Les presento a Carmen Beatriz Fernández, investigadora de la Universidad de Navarra. Tiene todo un trabajo junto con dos colegas más sobre la desinformación digital en Venezuela. Bienvenida. Muchas gracias, Napoleón. Es un gusto y gracias por la oportunidad. Te estamos escuchando. La palabra es tuya. Bueno, entonces, bueno, he hecho un poco el cuento. Nosotros llevamos en la universidad una línea de investigación sobre el tema de nuevos medios, o sea, los medios digitales y estos procesos asociados a los nuevos medios. Pues, y una de las líneas es precisamente la desinformación. La desinformación, como tú bien dices, digital, ¿no? Porque si bien la desinformación pues no es un neologismo ni nada que se le parezca, sino la desinformación normalmente se usaba para referirse a las personas que estaban poco informadas por desinterés en la esfera de lo público. En los años recientes, digamos los últimos 3, 4 años, cuando hablamos de desinformación, nos referimos particularmente a la desinformación digital y a todo este proceso bueno, que tiene quizás un poco más de tiempo, pero que a partir del año 2016 levantó las alarmas en todo el mundo a raíz de dos procesos que fueron difíciles de entender para los medios de comunicación y para los estudiosos de la opinión pública, como fueron el triunfo de Trump en los Estados Unidos y el triunfo del Brexit en Reino Unido. Entonces, bueno, tenemos esa línea de investigación sobre el fenómeno. Es una línea de investigación que se apoya en un estudio que hace anualmente Oxford y Reuters con entre 37 y 40 países del mundo que miden el consumo precisamente de los medios digitales. Entonces, ¿por qué se parte de cómo se utilizó los medios digitales para el triunfo, aunque no popular, porque perdió por 3 millones de votos, ganó Hillary Clinton? Y no se menciona, por ejemplo, el de Barack Obama, que se dice que fue el primer gran triunfo por el trabajo excelente del manejo digital. Sí, y bueno, y fíjate que es muy interesante la pregunta, porque efectivamente Obama 2008 y Obama 2012 también fueron campañas pioneras en el uso de redes sociales, la primera, la del 2008, y en el uso de lo que se ha venido llamando el Big Data y la microsegmentación, la segunda. Y hasta entonces, digamos, todo era optimismo y todo era maravilla en relación a cómo las nuevas herramientas estaban revigorizando la política y estaban posibilitando que mucha gente que estaba ajena al mundo de la política bajase los costos de participación y mucha gente se vinculase. Pero a partir del 2016, precisamente con estos dos procesos electorales, los nuevos medios o los medios digitales empezaron a ser percibidos como peligrosos para la democracia en vez de ser un elemento positivo para la democracia, ¿no? Entonces, y es a partir de allí que empieza a hablarse de la desinformación digital, ¿no? Y empieza a hablarse de todo este fenómeno de la posverdad, ¿no? Que es se define como este proceso según lo cual tú crees más lo que quieres creer que lo que los hechos objetivos te asoman y te explican, ¿no? Vamos a aclarar una cosa. Tengo que entender que esto de la desinformación digital, en el momento cuando más creemos que estamos saturados de información a través de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, no es que estemos solamente saturados de información, sino que estamos saturados de desinformación y ahora es todavía más difícil conocer lo más cercano a la verdad. Bueno, es que hay varios fenómenos que se están entremezclando, ¿no? Uno es que la sociedad se informa de una manera distinta, ¿no? Y esto es una cosa que es muy fácilmente o muy intuitiva de entender cuando tú ves
qué tan distinto se informa a tu hijo que tiene 15 años, ¿no? O sea, una persona, un adulto típico de 45 o 50 años consume 2 veces más televisión y su hijo de 15 o 20 años consume 6 veces más tiempo en medios digitales, ¿no? Entonces, hay un quiebre generacional en la forma como nos informamos. Este quiebre generacional que tiene que ver con un vuelco radical en el consumo de la información, bueno, viene pasando desde hace años, pero fue en el 2016 que se puso como que el acento, ¿no? Se abrió, digamos, se develó que eso estaba pasando y que era un mundo completamente distinto al que veníamos conociendo. Pero luego está todo esto, ¿no? Todo la posverdad y que es querer creer más allá de los hechos, que se identifica pues como palabra del año, o el diccionario de Oxford la denomina a la posverdad la palabra del año, ¿no? Por y ejemplo, viene aparejado todo esto que venimos hablando de las fake news, ¿no? Espérate, Beatriz, danos ejemplos muy concretos para los que o no saben o no están interesados realmente en conocer ciertas palabras. Cuando dices eso, por eso es que se crean teorías de la conspiración como que unos 4 millonarios son comunistas y entonces le van a entregar el poder a los chinos. Y además son pedófilos y además comen ratas y además no sé qué. O sea, lo que decía Goebbels, cuanto mayor sea la mentira, primero se la creen. Sí, bueno, ese es uno de los subproductos no deseados, ¿no? Ese es uno de los subproductos negativos y que pueden estar causando daños tremendos a la democracia. Por ejemplo, todos los mitos y teorías conspirativas en relación a las vacunas, por ejemplo, ¿no? O todo el negacionismo alrededor del COVID, por ejemplo, toda esta teoría conspirativa de que esto no es sino un esfuerzo de controlarnos y después meternos las vacunas con el chip. Hay una serie de teorías conspirativas que efectivamente están relacionadas con este fenómeno porque justamente su nivel, su ecosistema natural son las redes sociales y no son los medios tradicionales. Es decir, y cuando ustedes estudian, por ejemplo, las teorías de la conspiración, lo hacen con ayuda de psicólogos o de psiquiatras, porque hay cosas que hay que estar mal, totalmente angustiado, totalmente presionado, totalmente desesperado para unas mentiras tan obvias o unos imposibles tan grandes, ¿no? Que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo, sus presidentes, para engañar a sus ministros o buena parte de sus ministros, a buena parte de sus ministros de la defensa, a buena parte de los soldados, generales y demás, para que todos trabajaran para 4 millonarios comunistas que le van a entregar el poder a China. Sí, o sea, efectivamente, y tú asomas una hipótesis ahí que tiene mucho sostén, ¿no? Que es que tú tienes que tener un tipo de personalidad ya que haga de ti un blanco más fácil, ¿no? Ahora, nosotros y efectivamente, algunas de las cosas que se vienen investigando tienen que ver con cuáles son los elementos que hacen que la gente sea más vulnerable a la desinformación. O sea, qué características demográficas hacen de ti un sujeto que puede ser víctima de la desinformación maligna, ¿no? Porque hay desinformación que puede ser no menos mala, pues que hay desinformación que puede ser por errores del periodismo o hay desinformación que puede surgir de confusiones, pero hay lo que se ha venido llamando operaciones de desinformación, que son intentos deliberados desde ciertas entidades o ciertos agentes políticos al interior o geopolíticos ya en la dinámica internacional, que son esfuerzos que buscan confundir y
y persuadir de elementos falsos, de falsedades a ciertos segmentos de la población que son precisamente los más vulnerables. Y los más vulnerables, ha habido estudios que se han hecho en relación a género, si son hombres o mujeres los más frágiles, o si son viejos o jóvenes, que, por cierto, las personas mayores tienen más propensión a ser engañados por estas falsedades, ¿no? Precisamente porque no son nativos digitales y entonces pues encuentran más veracidad en elementos que le llegan en la cadena de WhatsApp o lo que sea. Pero el elemento distintivo que hace de la gente definitivamente más vulnerable es el nivel educativo. O sea, en la medida que tú tienes a gente más educada o con mayor educación formal, esa gente es menos vulnerable a la desinformación, ¿no? A la desinformación como operaciones de desinformación, como esos esfuerzos deliberados por desinformar. Pero ¿por qué dices eso? Fíjate. Primero, los que más tiempo están frente a los medios digitales y que más lo usan y lo disfrutan son los jóvenes, no los adultos que no están, los mayores de no sé qué edad, 50, 60, 70 años, no sé, que no están acostumbrados, que para ellos es algo que está allá, que lo tienen los nietos o los hijos, y que hasta los nietos o los hijos son los que les ayudan a solucionar los problemas que puedan tener con el teléfono o con la computadora, donde ven las redes. Y por otro lado, Goebbels fue el ministro de Información de que se suponía era el pueblo más culto de Occidente en ese momento, que era el pueblo alemán, y después venían otros pueblos europeos, y todos se rindieron ante la fascinación de ese personaje que uno lo ve y digo, pero ¿y qué tenía este hombre? Aparte de verdad que fue un gran estratega militar, pero ¿qué tenía su aspecto, su bigotito, ¿no? ¿Por qué lo adoraban? ¿Por qué entregaban sus vidas a él o a Stalin, por ejemplo? Que le llamaban el padrecito y que había familias que el padrecito mandaba matar a una personaje de la familia y de todas formas el resto de la familia que quedaba vivo lo adoraba. Ahí no existían las redes y existía ese fanatismo y esas creencias de cosas absurdas. Sí, sí, ese pues, es otro proceso que evidentemente puede haber elementos en los que uno haga analogía, pero bueno, estamos allí hablando de otras cosas y allí estamos hablando netamente de procesos de persuasión política muy nefasta y muy perversa, pero son casos claramente de persuasión en el ejercicio de la comunicación política. Aquí puede haber algo de eso también, ¿no? Pero cuando hablamos de desinformación digital, no solamente hablamos de totalitarismos ni de manejo nocivos o perversos desde el poder, ¿no? También hay operaciones de desinformación como los que hemos visto en casos de la incursión rusa, por ejemplo, en la campaña 2016 de los Estados Unidos, pues hay hechos ciertos donde se hicieron ejercicios de desinformación deliberados buscando llegar a ciertos segmentos de la población, mandando un mensaje confuso, por decirlo menos, o un mensaje que pretendía alimentar todas estas elementos alejados de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso existe y ha sido muy asociado a las plataformas, ¿no? Ha sido, de hecho, todas estas autopsias de los procesos 2016, la autopsia de la victoria de Trump y la del Brexit, quien ha estado sentado en el banquillo y a quien se le ha puesto, digamos, la lupa y el ojo acusador ha sido a Zuckerberg y a las plataformas de Zuckerberg, tanto a Facebook principalmente como WhatsApp. Pero yo creo que este proceso va mucho más allá de Facebook, ¿no? O sea, porque también tiene que ver todo esto con los desarrollos de inteligencia artificial
que te están permitiendo medir la efectividad de la persuasión o la efectividad de la persuasión que puede generar una determinada línea del mensaje en tiempo real. Eso antes no lo conocíamos, ¿no? Eso es una novedad. Vamos a Venezuela, sobre esta desinformación digital. ¿Okay? Cuéntanos, porque yo sé que ambas partes, tanto el narcorrégimen como gente que trabaja para el presidente interino, aunque oficialmente haya tenido que renunciar, tienen sus hackers y hacen guerra sucia con sus hackers. Cuéntanos de Venezuela, a ver. Sí, bueno, efectivamente, hay un fenómeno en Venezuela que es lo que venimos llamando los cyborgs, ¿no? Que no es hacker propiamente. Bueno, el oficialismo ha tenido muchos hackers, ¿no? El hacker es el que incursiona en la cuenta que no es de él y se roba esa cuenta y hace y deshace, hace desmanes con eso. Ese es el hacker, ¿no? Lo que hay mucho en el oficialismo son los bots, que son lo que las plataformas llaman el comportamiento no auténtico. Es decir, yo soy Maduro y digo un tweet que dice cualquier tontería y ese tweet tiene de inmediato 8.500 retweets. Eso es lo que se llaman bots o cyborgs, que es el bot es el automatizado y el cyborg es un señor que está allí sentado frente a una computadora y maneja simultáneamente 60, 80, 100 cuentas, ¿no? Entonces, esos son operadores de desinformación. Eso justamente dicho por el propio JJ Rendón, él se lo hizo y estaba gozando a Maduro. Le metió un montón de seguidores para quitárselos después, de una sola vez, después que ya no los necesitó. Eso, por ejemplo, eso debe ser lo más liviano de lo que hacen todos esos delincuentes, supongo yo. Bueno, fíjate, las plataformas vienen luchando muy duro contra eso, ¿no? Y es una cosa que es una de las cosas en que que han puesto más énfasis. Al propio Maduro le han quitado de una sentada, de un día para otro, 8.000, 10.000 seguidores. Precisamente cuando identificas que se trata de comportamiento no auténtico. Entonces, el chavismo en Twitter, eso ya es Twitter, no es Facebook, pero el chavismo, desde la primera cuenta que se sacó Chávez, que era Chávez Candanga, ¿no? Por cierto, una cuenta que después de que se murió, alguien se llevó la contraseña y no ha tenido más actividad, ¿no? Pero desde esa cuenta, el chavismo puso mucho énfasis en una cosa que es el trending topic, el posicionar tendencias, ¿no? Entonces, tratando de, con ello, incidir en la agenda. Entonces, eso muchas veces se hace a través de estos cyborgs, que son, de nuevo, señores que manejan medio centenar de cuentas o un centenar de cuentas y entonces van pegándose a la tendencia, la etiqueta del día y tratan con eso de incidir en la agenda pública de la discusión, ¿no? Eso también efectivamente lo hace la oposición, pero quizás de una manera mucho menos sistemática, ¿no? No, y menos inteligente en ese sentido, lamentablemente. ¿Qué te iba a decir? Pero eso es un poco como la propaganda que se hacía antes a través de los medios, que se pagaba esa información. Ajá, ese hombre sí camina, entonces se repetía y se repetía el eslogan, y eso era una cosa legal. Sí, claro. A ver, es que fíjate, y creo que das en el clavo, ¿no? Yo creo que hay que distinguir lo que es el ejercicio de la comunicación política y de la persuasión que tú puedes tener en un mensaje o en un jingle de campaña como el que acabas de cantar o en un spot publicitario. Eso es una cosa y eso puedes hacerlo por los medios y los canales que tú quieras.
Y además, perdona, eso no engaña a nadie, porque todo el mundo sabía que si escuchaba a ese hombre si camina, era una publicidad, o Luis Herrera arregla esto, era una publicidad. El problema, por cierto, de hoy en día, y perdona que me meta en otro punto que no es digital, es el periodismo, cuando no diferencia el periodista que no está trabajando como periodista, sino como propagandista que le están pagando para hablar bien o mal de una persona como si fuera información. Eso es un atentado a la verdad y al verdadero periodismo. Claro, y está muy mal visto, pues, porque el que lo hace se arriesga a ser descubierto, pues esa es la famosa palangre, ¿no? Se arriesga a ser descubierto y se arriesga a que en ello se le puede ir su reputación. Y sí, Carmen, pero exactamente ese tipo de pésimo periodismo, que no es periodismo, es el que una enorme mayoría de la gente es la que sigue y ve, porque es el chisme, es hablar mal del otro. Sí. Sí. Eso no está reñido con la audiencia, ¿no? No está reñido con la audiencia, sin duda. Y puede despertar audiencia. De hecho, en todos estos estudios de redes sociales, que no tiene que ver exactamente con lo que mencionas de este periodismo nefasto, digamos, pero el hecho de que se haya identificado que las mentiras en redes sociales generan mucha mayor viralidad, hasta 6 veces más viralidad que las noticias reales, es un indicador del tamaño del problema que tenemos encima, ¿no? Que tampoco es nuevo. Y lo que no entiendo es por qué no son denunciados, por qué las víctimas no las denuncian. El gran palangrista del siglo XX venezolano se llama José Vicente Rangel, y sus columnas y sus programas, y recibía dinero por eso. Para que no se metiera con fulanito o se metiera con fulanito. Se llama José Vicente Rangel y llegó a ministro. ¿Qué tal? Sí, efectivamente. Y además hay una cosa muy curiosa con esas mentiras, ¿no? Fíjate que es uno de los casos que nosotros contamos en el informe, porque el informe, bueno, hace como una recopilación teórica, después explica qué es lo que ha pasado en Venezuela con el tema, y luego levanta una encuesta que identifica quiénes son los que tienen más riesgo de estar desinformados digitalmente, y luego va a algunos ejemplos. Y en los ejemplos es muy interesante porque nosotros recogemos un caso en particular, por ejemplo, de la señora que tuvo 11 hijos, un embarazo múltiple de 11 niños. No sé si recuerdas ese caso. Uno en Maracaibo, ¿no era? No, creo que en Ciudad Guayana o en Bolívar. Era un caso Pero perdona, si es el que yo pienso, tú no habías nacido. No, ese es de verdad. No, hay un caso, un caso reciente que se hizo muy viral en redes sociales y se trataba de un embarazo múltiple de una señora que tenía 11 muchachos, que estaba gestando 11 muchachos. Eso hasta el propio Maduro hizo referencia a ello y circuló muy viralmente. Resultó que esa información era totalmente falsa y sacada de la nada. Pero, ¿qué encontramos nosotros? Que esa información que pretendía generar viralidad a partir de una noticia que no era veraz, y lo hizo, la sacan justamente el día que el país está conmovido profundamente por el asesinato de Oscar Pérez. Entonces, lo que puede pasar con estos ejercicios de desinformación o con estos esfuerzos deliberados por desinformar es lograr un control de la agenda pública de la discusión. Incides, o sea, lo que se busca en algunos de los casos, porque hay como distintos tipos de desinformación, pero en algunos de los casos lo que se está buscando es intoxicar la discusión y reorientarla para que se centre en un aspecto que busca ocultar
otro aspecto que a lo mejor es más pertinente, ¿no? Bueno, en muchas partes del mundo durante mucho tiempo, y sobre todo explota en los años 50 en las redes porque estaban más desarrolladas que en los 40, tanto la radio como la prensa, es que cada vez que sucedía en alguna parte del mundo un problema grave, inmediatamente aparecían los marcianos, hasta el punto que en los años 50 los cubanos, que tienen un gran ingenio, por cierto, grabaron un chachachá, no sé si a tu abuela te lo habrá recordado y te lo habrá cantado, que era los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el ricachá, ricachá, ricachá. Bueno, ese era un chachachá. Ajá. Y se puso de moda en todo el mundo, por cierto. Claro, es que muchas de las cosas que estamos viendo no son nuevas, como tú dices, pues, o sea, muchas de las cosas que estamos viendo tienen que ver con propaganda de guerra. Y lo nuevo son los medios digitales. Claro, y es lo que hace que adquieran un carácter a lo mejor mucho más vertiginoso, ¿no? Mucho, esa viralidad se transmite a una velocidad que no conocíamos. De hecho, tampoco es nuevo, fíjate, la incursión rusa en las elecciones de 2016 y las modalidades que hubo, pues el hecho de que tú tuvieras esas famosas granjas de trolls en Rusia y que de allí se generaban memes y se generaban grupos que en Facebook enviaban un mensaje particular. Muchas veces de una forma triangulada, ¿no? Pero siempre beneficiando, digamos, por carambola a Trump. Pero eso es muy parecido a lo que ha sido la doctrina de guerra rusa de toda la vida, ¿no? La Maskarovska, ¿no? Que es enmascarar los verdaderos propósitos de una acción bélica, ¿no? Entonces, claro, bueno, y enmascaraba. yo te llevo estos ejemplos para llevarte a la desinformación digital y para darle datos a la gente. A mí en su oportunidad me dijo Oscar Llanes, él trabajaba en Últimas Noticias y ya estaba revolucionando ese periódico que revolucionó la prensa venezolana. Él trabajaba allí y una vez me confesó que todos esos cuentos de que si la Silvana Pampanini, que Pérez Jiménez en la horchila se llevaba a Silvana Pampanini y la perseguía en una motoneta por toda la horchila y demás, que todos esos eran cuentos inventados por él para quitarle el respeto o el temor hacia Pérez Jiménez del pueblo. Fíjate qué interesante esa anécdota. Bueno, Ahora, entonces volvamos a Venezuela y la desinformación. ¿Por qué nosotros los venezolanos estaban desinformados y cómo nos desinforman? Nos diste ya un ejemplo, el de la mujer que parió 11 niños, pero yo no creo que eso vaya a opacar en absoluto el asesinato tal y como fue de Oscar Pérez. Sí, no necesariamente tiene éxito la acción porque es un caso demasiado duro, demasiado escabroso y que conmocionó enormemente a toda la sociedad, pero el esfuerzo se hizo. Fíjate que en el caso venezolano es muy interesante porque cuando uno ve lo que pasó en Venezuela con los medios de comunicación, bueno, a partir del 2007, cuando se le quita la concesión a RCTV, pues ya se sabía que era un objetivo explícito de la revolución, lo que ellos llamaron ¿cómo lo llamó Chávez en el Plan de la Nación? Lo llamó la hegemonía comunicacional, ¿no? Entonces, eso era un objetivo explícito desde el año 2007, muy claramente, pero es a partir de la elección 2013, cuando se da ese empate, ese virtual empate en la sociedad, que la sociedad está picada en dos mitades, 50-50, y a partir de allí es que empieza ese manejo mucho más agresivo
de los medios de comunicación, ¿no? O sea, algunos fueron expropiados, otros simplemente se adquirió la línea editorial, pero el caso es que a partir del 2013, la mitad opositora de la sociedad no tenía medios de comunicación en los que confiar. Y a partir de ese momento se empieza a dar una migración muy acelerada de las audiencias hacia los medios digitales. Esto viene pasando en todo el mundo. En todo el mundo las audiencias vienen migrando hacia los medios digitales, pero en Venezuela se hizo mucho más rápido y se hizo mucho más asociado a la identidad política partidista, pues, o sea, o a las convicciones más ideológicas, ¿no? En Venezuela la mitad opositora de la población, a partir del 2013, empieza a informarse básicamente por medios digitales. Empieza a abandonar los medios que habían sido cooptados. Incluso la migración de las audiencias se da incluso en medios digitales. O sea, cuando el gobierno adquiere el Universal, por ejemplo, el Universal, que era una de las páginas digitales más importantes del país, la audiencia abandona al Universal digital. Y eso pues se ve muy claramente en gráficos de ese periodo. Bueno, pasó con Globovisión también. Pasó con Globovisión, pasó con Últimas Noticias, pasó con esta página que se llamaba Noticias 24. Noticias 24, cuando pierde la hegemonía y empieza a adquirir el dominio del espacio digital, La Patilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno ve esos cambios que se dieron entre el 2013 y 2016, 2017, ¿no? Unos cambios muy importantes de las audiencias venezolanas migrando hacia medios con los que comulgaba más en su línea editorial. Ok, pero esto que estamos tocando, que tú estás tocando, ¿okay?, no es nada nuevo en la política mundial, pero específicamente estamos hablando de Venezuela, pero nada nuevo, porque casi todos los gobiernos quisieron de alguna forma controlar la información en los programas de opinión y en los noticieros. Es más, hubo una época en que cuando empezaron a darse permisos para abrir nuevas emisoras, la condición era que los dueños de esa emisora, ¿no?, fueran del partido de gobierno de ese momento, sobre todo en la época de Lucinchi, ¿ok? A diferencia de la época de Marcos Pérez Jiménez. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor ni siquiera Jaime Nestares, que nos sigue y que es muy amigo tuyo, lo sabe. Cuando yo logro la primera entrevista que acepta Pérez Jiménez después de muchos años de haber salido de la cárcel de San Juan de los Morros, antes de ir para allá, uno de los directivos de la emisora donde yo estaba trabajando, una emisora nueva, me dice, mira, pregúntale a Pérez Jiménez, ¿no?, ¿por qué le dio la concesión al grupo Phelps, que si eran partidarios de él, ¿ok? Pensando que con Pérez Jiménez fue peor que con Lucinchi, ¿no? Y entonces, y no creo que Lucinchi sea muy diferente a la mayoría, pero yo me acuerdo perfectamente de lo de Lucinchi. Entonces, o sea, me consta. Yo le dije, no, yo no voy a preguntarle en cámara eso, porque yo no estoy al servicio, sino de los televidentes y de tu rating, que es una forma de, ¿cómo se llama?, hacer una encuesta. Los programas que tienen más rating es lo que más se ven, es lo que más gustan entonces, porque si no, no se verían, y es lo que te van a traer clientes. Y no lo voy a hacer, porque además yo nací con Radio Caracas Televisión, no nací con ustedes. Entonces, en esa época, mi programa, que duraba 3 horas, y una telenovela llamada Roque Santeiro, eran los que mantenían ese canal. ¿Okay? De hecho, mi programa lo transmitían en la noche, lo retransmitían en la noche. Entonces yo le pregunto, pero fuera de cámara, ¿okay?, a Pérez Jiménez, ya hablando al tercer día, ¿okay?, porque me dio 3 días, me había dado solamente 20, al principio no quería.
Entonces, yo digo, ¿qué decidió que usted diera concesiones a empresas privadas? Porque el primer canal fue el Canal 5 de la televisora nacional, en su gobierno en el 53. Entonces, fue en diciembre, si mal no recuerdo, del 53. Entonces, él me dice, era lo lógico, porque los Phelps tenían una gran empresa llamada el Almacén Americano, donde ellos representaban a la compañía de televisión norteamericana más importante. Lo lógico que si alguien sabe de televisión en un país que no tiene televisión o que puede conseguir los mejores expertos, fueran justamente los del grupo Phelps. Y Pérez Jiménez inclusive tiene fama de que sus ministros, con tal de que no fueran antiperejimenistas, no importaba lo que pensaban. Pero fíjate, casi después de Pérez Jiménez, casi todos los gobiernos, es más, Rómulo Betancourt le dijo a Gustavo Cisneros, en la casa de Gustavo Cisneros, mira Gustavo, Televisa, que fue el segundo canal, estaba quebrada y estaba en manos del Sindicato de Radio y Televisión, y el Sindicato de Radio y Televisión estaba en manos de los comunistas. Entonces, Rómulo Betancourt le dijo, chico, ese canal está quebrado, ¿no? ¿Por qué no lo compras? Porque está en manos de los comunistas, está en manos de los que están atentando contra la democracia. Cómpralo. O sea, no es que Rómulo Betancourt mandó a quitárselo al sindicato ni nada de eso, sino una cosa legal, cómpraselo. Que él no quería. Fue la esposa de Gustavo Cisneros quien lo convence, de Gustavo Cisneros, no, del padre de Gustavo Cisneros, Claro. de Gustavo Cisneros, del padre de Gustavo Cisneros. Y es por eso que los Cisneros tienen Venevisión, porque Televisa se convierte en Venevisión. Ese es el cuento. O sea que los políticos siempre han estado por el poder exactamente de llegar al pueblo. Entonces no es extraño que las redes también quieran tenerla. Perdona, ahora vas a hablar tú sola. Ok. No, no, interesantísimo, pero es que, bueno, evidentemente siempre hay una relación, siempre ha sido una relación muy tormentosa esa, ¿no? O sea, la de los políticos y los medios, pues se entiende que sea una relación tormentosa de amor y odio, pues, y de querer cooptarte o de pelearme contigo, porque al final son dos poderes que a veces caminan juntos, pero que en muchas ocasiones caminan, y lo saludable es que caminen separados, ¿no? Pero lo que hace volviendo al tema nuestro, ¿no? O sea, cuando el régimen de Maduro se da cuenta que las audiencias han emigrado y que ellos se han hecho propietarios de los medios de comunicación, pero no se han hecho propietarios de las audiencias, porque eso en definitiva fue lo que pasó. Pues. O sea, cuando ellos en el 2007 le quitan la concesión a RCTV, pero se quedan con todos los equipos y se quedan con el Canal 2, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues que la audiencia que tenía el Canal 2, que era una audiencia superlativa, tú lo sabes mucho más que yo, se convierte en una audiencia ridícula, ¿no? Y eso mismo termina pasándole con muchas otras operaciones de adquisición forzosa o no forzosa de medios que hace el gobierno. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que las audiencias están emigrando hacia otros canales, hacia otros espacios, empieza toda esta técnicas más agresivas de desinformación digital, ¿no? Y empiezan a hacerse en esos laboratorios, pues, ¿no? Esas granjas de trolls moscovitas que se hicieron tan famosas cuando las descubren en 2017 y 2018, esas las teníamos en Venezuela desde mucho antes. Las primeras granjas de trolls venezolanas aparecen como en el año 2013, 2014. Interesante, pues, ¿no? La revolución en alguna medida ha sido pionera en todos estos procesos de la posverdad y de la desinformación digital. Estoy avergonzado contigo porque he hablado demasiado. Sigue tú.
No, pero bueno, esa es la idea, una conversación, ¿no? No, la idea es aprender de justamente el trabajo de ustedes, que son especialistas y además se reunieron para hacer un trabajo específico. Sí, que nos contando de la desinformación digital en Venezuela. Sí, bueno, básicamente eso, ¿no? Luego nosotros hicimos una encuesta. Como te comentaba, el estudio Oxford lo hace en 40 países. Entre esos 40 países no está Venezuela. Entonces, queríamos estudiar, bueno, yo que soy la venezolana del grupo, porque los otros dos profes son españoles, pero ese interés de estudiar el fenómeno en Venezuela y que nos permitiese un poco medirlo de acuerdo a parámetros con los que se están midiendo en otras partes del mundo. Entonces hicimos esa encuesta con un cuestionario muy parecido, un cuestionario casi idéntico al del estudio Oxford, ¿no? Y entonces, bueno, entre las cosas que identificamos es precisamente esa, que en un país que bueno, que ya no es tan polarizado, ¿no? Porque ahora es una polarización 80-20, pero en algún momento fue un país muy polarizado, 50-50, y en ese país el oficialismo y las fuerzas democráticas se informan de manera muy distinta. O sea, los opositores descansan en sus fuentes de información, fundamentalmente en los medios digitales, mientras que los chavistas se apoyan en los medios analógicos. Entonces, esa es una primera caracterización, una primera diferencia muy importante entre el chavismo y la oposición y las fuentes de información. Pero en líneas generales el venezolano nunca ha seguido, por muy bueno que sea el medio, un medio al servicio de un partido. Y lo digo no solamente por lo que ha pasado con todos y cada uno de los medios que se han robado de alguna forma, o comprándolos por obligación y amenaza, o dándoles una fortuna, ¿no? O si no, sencillamente haciendo como hicieron con Radio Caracas Televisión. Pero yo recuerdo que en los años 60, Acción Democrática tenía un excelente periódico dirigido por un gran periodista, Luis Esteban Rey, pero era excelente el periódico. Pero decía, bajo su nombre, no recuerdo el nombre, por cierto, pero muy buen periódico, que era del Partido Acción Democrática. Y entonces era una minoría que lo leía. Y eso que el pueblo venezolano fundamentalmente era de Acción Democrática, estaba con Acción Democrática o votaba sin ser militante por Acción Democrática. Por eso te digo que en líneas generales, no sé si la esfera que dicen que era pro-perejimenista se vendía más que el Universal, que Últimas Noticias. No lo creo, porque siempre ha sido el periódico más importante. Pero por otro lado, los políticos siempre han estado detrás de manejar la información. Y te voy a decir una cosa. Miguel Enrique Otero, ¿no? Era un aniversario del Nacional y yo estaba allí de las pocas veces que voy a cosas así de multitudes, no me gustan. Estaba Miguel Enrique Otero, Ángela Sago, dos políticos que de verdad no recuerdo el nombre, ni quiero recordarlo, y yo. Y estaban hablando de cómo se estaba apoderando el chavismo de los medios y de lo que acaban de hacer, de que si la verdad verdadera o no sé qué cuento. Y uno de ellos se atrevió a decir, delante de Miguel Enrique, medio de comunicación escrito, y delante mío, con el programa informativo de la mañana más importante, de mayor rating, en Venevisión, eso es lo que en el fondo todos quisiéramos hacer. Y supuestamente es un dirigente de un partido, uno de esos dos grandes partidos. En el fondo, a ellos les gustan los medios cuando están en la oposición. Claro. Pero bueno, cometió un sincericidio, ¿no? Como dicen. Un sincericidio. Pero es que, bueno, eso
qué bueno que lo haya dicho, que lo haya reconocido. Y fíjate, hay una frase, hay un académico polaco norteamericano, que es Adam Przewalski, que tiene una frase genial, que dice que todos los políticos son priistas por naturaleza. Porque todos los políticos, en su naturaleza está la obsesión por el poder. Y hacerte con los medios es parte de esa obsesión por el poder. Ahora, lo importante no es que eso esté en la vocación del político, sino que la sociedad tenga los contrapesos necesarios para que eso no pase. O sea, para que esa ambición o esa voracidad por el poder no se consuma, ¿no? Eso es lo importante. Pues. O sea, una cosa es querer y otra que la sociedad te lo permita, ¿no? Lamentablemente, la sociedad venezolana, bueno, y eso que la sociedad venezolana ha puesto muchísimas objeciones y muchísimos contrapesos en este proceso de tiranización tan largo que hemos vivido, de 20 años, ¿no? Pero lo importante es la institucionalidad, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo hacemos? Porque no importa la inteligencia que uno tenga y la preparación que uno tenga, porque hay siempre elementos que son fanáticos, ¿ok? Engañados o no engañados. De hecho, la mayoría de la intelectualidad occidental en los años, yo diría desde los años 40 hasta más o menos los años 80, por ejemplo, Vargas Llosa tardó muchísimo en abrir los ojos, por citar un tipo brillante, extraordinario novelista, dicen que bellísima persona, lo que tú quieras, pero estaban con el marxismo. Creían que de verdad el marxismo, ¿no? O el comunismo, como lo quieran llamar, era mejor que el capitalismo. Claro. Y fueron abriéndose. Y hay un libro de Carlos Alberto Montaner que yo siempre recomiendo y que nunca me acuerdo del título, ¿no? Que detalla cómo las autoridades rusas empezaron a lavarle el cerebro a los intelectuales de Europa. De hecho, en Venezuela la mayoría era socialista, a excepción de Arturo Uslar Pietri, ¿no? Cuéntame quiénes no, y de los políticos, a excepción de Germán Borregales, cuéntame quién no. Todas eran Partido Social Cristiano, Partido Socialdemócrata, Partido Socialista, que no significa ser comunista, ¿no? Pero que significa estar más del lado de allá que de acá. Y otra cosa que te voy a decir, aunque dije que no iba a hablar, pero la conversación está bien buena, ya estaba enfermo Carlos Andrés. Ya yo estaba también en el exilio, no solamente él, estaba en Nueva York viviendo como podía y gracias a que Diego Arria le prestó su apartamento porque no tenía dinero para vivir fuera del país, ¿no? Y eso que lo acusaron de robo y no sé qué cuento, porque eso es otra cosa con lo cual la dirigencia política se hunde. Después que los políticos norteamericanos no digan, fueron los medios los que nos hundieron. Ellos van y se insultan cada vez que hay elecciones de cualquier tipo. Van a los medios a insultarse. Yo le digo a Carlos Andrés por teléfono, porque yo estaba en Orlando y él en Nueva York. Lo saludo a ver cómo está y demás. Y le digo, usted que ahora, yo pensaba que él no esperaba aspirar menos a la presidencia ni a ninguna nada. Estaba enfermo ya. Digo, ¿por qué usted no busca a un periodista honesto que sea amigo suyo prácticamente desde pequeños, desde adolescentes o cuando empezaron en el partido, ¿no? Estaba pensando en Omarcito Pérez, por cierto, cuando le estoy diciendo eso. Omar Pérez, una gran persona que siempre estuvo en Acción Democrática. Y le digo, y no lo pone a escribir de todos esos villanos que ahora, ¿no?, lo insultan, lo denigran y que iban a adularle cuando usted estaba en el poder, y alguno que otro que le debe hasta la vida, como es el caso de José Vicente Rangel, ¿no?, que le debe la vida a Carlos Andrés Pérez. ¿Okay? Y él me dice, ay, Napoleón, yo soy político. No conozco a ningún político, ¿no?, que aspire a retirarse, y menos que no aspire a llegar a la presidencia. Esa es una confesión de Carlos Andrés Pérez.
Fíjate qué interesante, ¿no? Claro, pues, pero un demócrata, pues un tipo que tenía la misma ambición y obsesión por el poder que pudo tener un Hugo Chávez, pero que supo controlar su ambición por el poder por las formas, ¿no? Bueno, hay mucha diferencia. Primero, inteligencia, porque Carlos Andrés Pérez era inteligente, tenía preparación política, ¿no? Porque lo que yo sí creo que la gente debe pensar bien es por quién va a votar, que no solamente vote por su bolsillo, que es como vota la mayoría de la gente, sino que de la gente que puede ayudar a su bolsillo, porque la gente tiene que sobrevivir, quiere progresar, quiere que sus hijos estudien, quiere un gobierno que le pueda garantizar eso, aunque no hay ningún gobierno que le pueda garantizar. Unos sistemas más que otros, evidentemente el sistema capitalista más para la gente trabajadora y que se prepara, más que el otro, que lo que hace es preparar identikis, es decir, robocitos, adulantes, porque si no, no consigues el puesto o te votan. Eh, pero sí deberían pensar en la preparación de esa persona que está buscando su voto, que haya tenido una preparación en la administración pública de cualquier cosa y que haya tenido una preparación también, si necesita gobernar con un partido como la enorme mayoría todavía hoy en día, que haya trabajado dentro de un partido, o sea, que conozca los intrínculos, porque si no tiene que empezar a aprender desde el mismo día que llega a la presidencia. Claro, claro, claro. Que bueno, es pero esa no es una cualidad, la de la experiencia no es una cualidad. Y no lo digo solamente por Chávez. No. Y efectivamente, o sea, en campaña la experiencia no necesariamente es un valor. Más bien en el caso de candidatos como Chávez y tantos otros, donde es esa fuerza populista que se vende como el destructor de todo el orden pasado, ¿no? Y el que va a erigir un nuevo país, un nuevo espíritu, eso era lo que vendía Chávez, ¿no? Y eso más bien está reñido, el populismo está reñido con la experiencia, ¿no? Más bien se valora que tengan esa impronta de voy a acabar con todo, ¿no? Voy a empezar de cero. Eh, y efectivamente empezar de cero tiene un costo altísimo, aún en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, ustedes tienen ahí en España que prepararse porque la televisión española del Estado, que suele ser mucho mejor que la de la mayoría de nuestros países, está en manos de Podemos, sobre todo, y después del PSOE, que de 10 miembros, 9 sean de la extrema izquierda, es algo impresionante. Bueno, 8 porque son del PSOE. 8, 2, 1 o 2 del Pimienta. 8 porque son de Podemos. Que le hayan dado el poder de influenciar sobre los españoles a Podemos, Sí. supongo que estará aterrorizada. Échonos el cuento, a ver. Sí, no tengo muy claro cuál es la composición de esa directiva, pero sí se sabe que lo pidió expresamente Podemos y sí se nota el cambio en la línea editorial que, ojo, es muy bueno y sigue siendo muy bueno porque hay gente haciendo buen periodismo allí, pero en algunos elementos claves, por ejemplo, en la cobertura de Venezuela se nota claramente el cambio en la línea editorial. Sí, y muy peligroso y muy inteligente Podemos de pedir precisamente eso, ¿no? Entre las cosas que pidieron, ¿no? Sin embargo, bueno, Podemos no, la situación española, bueno, ese es otro tema que no tiene nada que ver con lo que estábamos tocando, pero no las tiene todas consigo, ¿no? O sea, yo siento a Podemos muy debilitado, al gobierno en general bastante debilitado, pero al gobierno en esa coalición PSOE-Podemos, la peor parte la está llevando Podemos, ¿no? Porque al final, en una coalición, si sale bien, es gracias al factor dominante. Y si sale mal, es culpa
es muy fácil echarle la culpa a la coalición minoritaria, ¿no? Al socio minoritario. Y ahora, creo que es lo que les ha pasado. Volviendo a Venezuela, porque previo a esta conversación habíamos quedado que empezábamos de lo general a lo particular. Ahora estamos mezclándolo todo, cosa que me parece muy interesante. Vamos ahora a esa persona que nos está viendo, que no tiene que saber ni interesarse en los medios digitales, sino aprovecharlos, ¿no? Informarse por ello, como antes se aprovechaban de la radio y la televisión y del cine y del periódico, leer lo que le interesa, si el periódico me gusta su diagramación o no, si su editorial política, si política editorial estaba de acuerdo con mi mundo, pues yo leía el Nacional o el Universal o Últimas Noticias o 2001 o lo que fuera. ¿Qué puede hacer esa persona que nos está viendo para lograr una información a través de los medios digitales más cercana a la verdad y no a radicalismos? Sí, bueno, fíjate, hay montones bueno, no montones, pero hay, por ejemplo, una docena de buenos fact checkers, ¿no? Lo que es, los chequeadores, que son periodismo que se está ocupando de ver o emitir juicios sobre la veracidad de una cadena que te llegó por el WhatsApp, ¿no? Entonces, ese es un muy buen recurso. Pues, se me vienen a la cabeza los cazadores de fake news, por ejemplo, que son venezolanos trabajando desde Chile, pero que básicamente se dedican a desmentir rumores o a validar rumores y cadenas de noticias que circulan muy pródigamente en Venezuela. Espaja es un portal también, Espaja, muy bueno. Efecto Cocuyo también tiene su verificador. Hay varios haciendo cosas interesantes, ¿no? Y en esas cosas interesantes pues está esa validación o ese chequeo de las cosas que te llegan que tómate un tiempo, pues, ¿no? El consejo es párate un momento y piensa a ver si lo que vas a reenviar merece ser reenviado, ¿no? O sea, valídalo. Y esa persona, nosotros estábamos hablando antes de un documental que yo he recomendado varias veces sobre los medios digitales, que nunca me acuerdo del nombre, como no me acuerdo del nombre del libro que siempre recomiendo de Carlos Alberto Montaner. ¿Cómo es que se llama el nombre de ese documental? El documental que creo al que te refieres es The Social Media, Sí. que lo está, The Social Dilemma, perdón, el dilema social. El dilema de las redes sociales. Sí, lo están pasando en Netflix. Y se puede ver en español y en inglés y en otros idiomas. El dilema de las redes sociales. Sí. Y si quieren saber cómo hay compañías que trabajan y que reciben dinero para desacreditar, hacerle imposible, ¿no? Para cambiarle a usted la mente o para prácticamente obligarlo a algún sitio. Hay una película polaca que si le impactó la película The Joker, ¿no? El personaje de Batman, que impactó a mucha gente y que mucha gente le pareció horripilante por lo fuerte, no la vean. ¿Ok? Porque el Joker es un personaje de ciencia ficción, pero esto es el reflejo de esas compañías que hay en todas partes del mundo y que se llama el mentiroso, no, el que insulta, el que desprestigia, the Jacker, ¿no es? The Jacker. No recuerdo el nombre, pero sé a cuál te refieres también, sí. Está en Netflix. Pero fíjate que en The Social Dilemma, que me pareció, es un documental fantástico y además muy entretenido, ¿no? Pues es por un lado documental, pero por otro lado también tiene una historia en paralelo que la hace como más divertida, ¿no? Pero está muy bien y muy bien hecho, sin embargo, obvia la otra parte
importantísima de los datos y de la inteligencia artificial. O sea, se concentra solamente en el tema de las redes sociales. Sin embargo, el impacto de los grandes datos y el impacto de la inteligencia artificial haciéndose con los grandes datos va mucho más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, lo obvia, creo que por razones obvias, que el capitalismo de datos más fuerte no se da en las redes sociales, sino se da precisamente en plataformas como Netflix o plataformas como Amazon, que son las que están permanentemente a partir de sus algoritmos predictivos, sabiendo qué es lo que te interesa a ti, Napoleón, que compraste un libro de cómo hacer yoga y entonces de inmediato sabe que te pueden interesar 50 productos adicionales que te los están mostrando todo el tiempo, ¿no? Y Netflix opera. Eso también lo hace YouTube. Claro. Él lo hace. Claro. Pero ellos se concentran solamente en YouTube y solamente en Facebook y solamente en Twitter, pero no en el capitalismo de datos, que es precisamente seducirte o persuadirte de que compres determinadas cosas porque saben que te interesa y saben que están tus debilidades. Pero aún peor que el capitalismo de datos es el totalitarismo de datos. Yo creo que a ese documental le falta como que la segunda parte, porque lo que estamos viendo que están haciendo sociedades totalitarias y básicamente el gigante chino con los grandes datos son cosas terroríficas, ¿no? O sea, es el control absoluto de la población en lo que se ha venido llamando el estado vigilante, que es casi que suena a ciencia ficción, pero es cada vez más real, ¿no? Sí. Hay un documental en Netflix que exactamente habla de esa situación en China. Cómo te están siguiendo por todas partes, cómo saben hasta en las calles qué tipo de algunas enfermedades tienes. Es más, y en Japón tú pasas por un establecimiento X, por ejemplo, de moda, y ellos ya saben, porque la información se las venden unas compañías a otras, ellos ya saben cómo te gusta a ti la moda y los colores que te gusta comprar. Y entonces en el escaparate, los maniquíes, ¿no? Cuando tú vas pasando, ¿no? Se cambian los vestidos, supongo que será una foto o algo de eso, los vestidos que te pueden vender según tu gusto muy particular. Pero lo ponen como un avance. No están diciendo que te están obligando a comprarlo. Te están diciendo que te están diciendo, mira, tenemos aquí algunas ofertas, ¿no? Que a lo mejor a ti te interesan. Lo mismo que en ese documental salen algunos de esos villanos ahora que tiene la extrema derecha, que inventó la extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, el de Facebook y demás, explicando que cuando ellos hicieron eso, acomodar las máquinas lo que hacen es, en base a lo que le gusta a las personas, lo que compran las personas, en el momento de hacer publicidad, exactamente según la persona, lo mismo que hace Netflix. A mí Netflix me da como prioridad, me da todas las posibilidades que ellos tienen, pero como prioridad, y lo dice ahí, ¿no? Las que pueden estar, algunas parecidas a las que yo vi. Claro. Para mí eso es un beneficio, ¿no? Yo no me siento perseguido por eso, ni investigado por eso, sino que me están dando un beneficio. Y aparentemente lo que hizo Facebook y las otras fue exactamente lo mismo. Pero el problema con la noticia, dicen ellos mismos, el problema de la noticia es que si yo lo único que busco son noticias contra Obama o contra Trump o contra Nicolás Maduro o contra Guaidó, ¿no? Las noticias que le van a dar prioridad, no es que van a quitar las otras, son las que creen, según lo que yo leo, me van a interesar más. Pero yo no siento que eso sea un peligro. ¿Por qué sientes que eso es un peligro? Bueno, porque eso va creando, o es la hipótesis que está alrededor de eso, es que eso te va creando burbujas que te aíslan y te hacen relacionarte solamente con gente que piensa como tú. Ya va. Entonces eso... Responsabilidad.
Es mi responsabilidad buscar la otra parte de la noticia. Eso es como los noticieros. Yo he dejado de ver los noticieros de dos grandes cadenas de aquí porque esos noticieros no me satisfacen, porque son noticieros totalmente amarillistas, ¿no? Que además están parcializadas en contra de Trump. Yo no estoy ni a favor ni en contra de Trump. Lo que yo quiero es saber la verdad. Y si Trump mete la pata, ¿no? Que haya gente también que diga, mire, yo no estoy de acuerdo de forma decente, yo no estoy de acuerdo con esto que dijo este señor, esto viola la Constitución, que no es la primera vez que lo hace, no es la forma de hacer eso, este acoso a los latinoamericanos, no entiendo por qué. Pero lo mismo que hagan con el Biden, es decir, que me orienten, que me informen, ¿ok? No que me laven el cerebro, no que me radicalicen. Pero es que fíjate que uno de los problemas más graves que surgieron a raíz del 2016 es que en Estados Unidos siempre fue común que los medios editorializaran y que los medios tuviesen su endoso a determinado candidato, y en la editorial te lo decían, nosotros endosamos a Carter y este medio se pone a favor de Carter, y eso te lo decían, y la mayoría de los medios lo hacían. Ahora, lo que no era nada común, y fue la primera vez que pasó, fue en el 2016 que todos los medios se pusieron en contra de Trump y a favor de Hillary. Fueron muy contados los medios que no fijaron esa postura, y entonces eso para el propio ejercicio del periodismo es muy dañino. Todos los medios no, porque Fox estuvo siempre con Trump. Sí. Ahora es que Fox está sacando algunas encuestas donde está perdiendo Trump, cosa que antes era inimaginable. Porque es que los venezolanos no podemos pensar que los medios en Estados Unidos puedan ser así, porque en Venezuela no eran así. Yo he trabajado años en periodismo en Venezuela y jamás nadie, ningún dueño de una empresa me dijo, fulanito está vetado. Aquí la política es que tienes que apoyar a fulanito. Aquí, primero no lo hubiera aceptado. Y cuando yo sentí que había una incongruencia, no por falta de libertad, sencillamente me fui. Pero en Venezuela había 20,000 más libertad que hay en Estados Unidos, pero muchísima más libertad que en Estados Unidos. Claro, pero eso no, o sea, era mucho más equilibrado antes del 2016. O sea, tú tenías, bueno, a lo mejor 4 de cada 10 apoyaban al demócrata y otros 4 de cada 10 apoyaban al republicano y 2 no apoyaban a nadie, y lo decían. Pero lo grave es que tengas una gran mayoría de medios a favor de Trump y en contra de Trump, y luego en el ejercicio de la presidencia lo mismo, ¿no? Entonces eso de alguna manera también ha ido en la pérdida del afecto de las audiencias, ¿no? Y le abre más posibilidades a que tú estés ávido, o que ciertas audiencias estén ávidos de encontrar información en medios alternativos, como todos esos medios mercenarios que han surgido también, ¿no? Bueno, que son de todos esos medios digitales que se fusilan noticias y que sacan noticias medio inventadas con titulares a gusto del consumidor, ¿no? A las personas que les gustan estar informadas, yo les voy a decir qué hago yo. De España leo El País y ABC. Son dos puntos diferentes, los dos muy inteligentes. Me parece que El País es mucho más moderno, ¿no? Y mucho más ágil. ¿Okay? Todavía ABC es así como un librito pequeño. Oye, sí, todavía. Todavía. Y ojo, hacen buen periodismo, pero es que en España siempre los medios, ya se sabe que los medios tienen su ideología, y unos son de centro izquierda, unos más del PSOE, pero eso no colide con el buen ejercicio del periodismo, ¿no? O sea, al final tú tienes gente que es socialista o que es más de derecha y hacen buen periodismo, ¿no? Sí, lo malo es hacer mal periodismo, seas de izquierda o de derecha. También. Eso es lo malo. Pero bueno, ¿qué otra cosa nos recomiendas? Bueno, no sé, yo creo que hemos hablado muchísimo ya. No, para no estar desinformado por los medios digitales. Básicamente, estar alerta. O sea,
la desinformación es un problema, pero protegerse contra la desinformación es una destreza que se adquiere. O sea, no seas confiado, párate un momento, no viralices, cuenta hasta 10 antes de pasar un audio. Por ejemplo, los audios de WhatsApp son de los más desinformadores de la sociedad digital venezolana, ¿no? Sobre todo en momentos donde hay poco acceso a la información. O sea, en los momentos de más crisis es cuando más surgen todos estos audios de desinformación, que básicamente lo que buscan es eso, es intoxicar el espacio digital para que quienes se informan a través de las fuentes digitales, que son predominantemente los opositores o las fuerzas democráticas de la sociedad, se queden sin precisamente esos medios confiables, ¿no? ¿Y cómo una persona se entera si uno está en un extremo enfermizo? Como por ejemplo aquí ha sucedido de un elemento que publicó una lista de venezolanos que aparentemente en Miami se reunieron para apoyar al Partido Demócrata, al candidato del Partido Demócrata, pero tenían que llenar una planilla, ¿okay? Y supongo yo que para poder meterse este elemento que hizo eso en esa lista, que yo llamo la lista de Tascón, porque el tipo es como Tascón, o hizo lo mismo que Tascón, a lo mejor es hasta peor que Tascón. Yo lo conozco, por cierto, yo lo conozco. Entonces se tuvo que escribir, y entonces en la lista que él saca, diciendo que todos los que están en esa lista son una mierda, que volvieron, perdón la vulgaridad, pero es claro para que la gente sepa los extremos que se llega y la enfermedad que se llega, que no solamente son responsables de la mierda que hicieron en Venezuela, porque a eso los están acusando de que Venezuela está como está, sino que quieren enmierdar también los Estados Unidos, que hay que quitarles la visa y expulsarlos hasta ese extremo, y lo llevó a las redes, ¿ok? Lo llevó para las redes. Sino que el tipo es tan idiota y tan extremista que está metido en la lista, ni siquiera se le ocurrió borrar su nombre, y yo sí estoy de acuerdo. Él sí es una mierda, pero por publicar lo que publicó. Y además un dictadorzuelo, un antidemócrata, porque en una democracia tú puedes pensar lo que te dé la gana sin que te persigan, ¿no? Claro, este país ha tenido sus altibajos. Recordemos a McCarthy, ¿no? Claro, el Charles Chaplin, que se tuvo que ir del país, Charles Chaplin, Einstein, sí, algunos de los más grandes artistas y pensadores en la historia de este país que fueron acusados de comunistas. Uno que otro sí lo fue, porque Bertolt Brecht era comunista y nunca lo negó, pero otros que no eran y además lo negaban, no le importaba. En medio de su alcoholismo, McCarthy hacia allá, hasta que se empezó a meter con los militares. Hasta ahí pudo seguir abriendo la boca. Hasta ahí llegó el macartismo. Pero ¿cómo hace una persona para sentirse, cónchale, estoy exagerando y me estoy envenenando? Claro, es que la virtud más democrática es la de la tolerancia, ¿no? Y yo creo que en eso, fíjate, y ahí yo sé que es un argumento demócrata, pero yo creo que si en algo se parece el difunto comandante y Trump, es precisamente en esa cualidad tan perversa de sacar lo peor del prójimo, porque son sujetos muy polarizantes. Entonces, quien los ama los adora y quien los odia, pero al extremo, y entonces fomentan una pérdida de tolerancia por precisamente ese desatar pasiones, ¿no? Son muy narcisistas. Los narcisistas generan pasiones. Sí. Generan pasiones. Pero bueno, pero una persona que está envenenada, ¿cómo hace para sentirse mejor? Porque una persona envenenada, esa persona que escribió eso, tiene que ser un amargado. Además, ¿qué educación recibió? O sea, su mamá, ¿quién era? ¿Qué educación recibió? Yo no creo que su mamá haya pensado eso. ¿Me explico?
Porque además, si tú dices que es Maduro que torturó a tu mamá, ¿no? Y que tiene preso a tu hermano, o sea, los hijos de Baduel que están presos, ¿ok? Si tú, yo entiendo que tengan que tener muchísima rabia y con razón. Claro, claro. Pero llegar a esos extremos de perseguir a unos venezolanos porque llenaron un apoyo a Biden. Además, aquí entre tú y yo, Rómulo Betancourt no fue uno de los ejemplos de presidentes democráticos para toda América Latina y su gobierno. Claro. No. ¿Quién se parece más, a quién se parece más Rómulo Betancourt como presidente demócrata cristiano, socialdemócrata? ¿A Biden o a Trump? No se me parece a ninguno, la verdad. Si acaso ideológicamente podría ser más a Biden, pero no. Betancourt era también un tipo polarizante, ¿no? Lo que pasa es que era un señor con una estructura mental absolutamente institucional y absolutamente comprometida con la democracia, ¿no? ¿Y qué es Biden? Que en ese sentido más Biden, pues. ¿No? Pero Betancourt era polarizante también en sus afectos y desafectos, ¿no? Y además, de vez en cuando, aunque no como Trump, se le salía la lengua y decía cosas como disparen primero y averigüen después, que después se arrepintió. Totalmente, claro. Pero él fue un ejemplo de gran líder democrático. Pero bueno, te voy a dejar, perdona que ya he hablado tanto, pero es bien sabroso y que me perdonen los que me están siguiendo. ¿Cómo se llama? Pero es muy sabroso hablar contigo, ¿ok? Muy chévere, muy chévere. Y cuando quieras hablar solita, me avisas que yo te presento, me levanto y me voy. Y después me pegas un grito, ya terminé, ya terminé. Chao. Un abrazo, ¿ok? Un abrazo, gracias, Napoleón. Chao, chao, gracias.